Lunes 16 de noviembre de 2018. Muy buenos días y bienvenidos a su programa Contacto Directo. Revisemos quiénes son nuestros invitados. Patricio Alarcón, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, una revisión a la proforma presupuestaria 2019 y sus contradicciones. Los diálogos con Estados Unidos para reactivar el Consejo de Comercio e Inversiones y un acuerdo comercial con nuestro principal socio de exportaciones, Estados Unidos. También estará Roberto Pazley, rector o interventor de la Universidad de Guayaquil. Menos recursos para universidades en proforma de 2019 y cómo avanza la intervención en la universidad más grande del país. Recortes, mantenimiento, investigación, sus decanos, el hospital universitario. Además, nos acompañará Roberto Gómez Valdivieso, presidente de la organización Asamblea Ciudadana Ecuador, oposición a una eventual eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Qué reformas plantean para este organismo que designa a las autoridades de control? Lo revisaremos. Y terminó la audiencia pública de oposición de los 12 finalistas para integrar el nuevo Consejo Nacional Electoral. El Consejo de Participación Ciudadana de Transición dará a conocer hoy la lista de los ganadores y el próximo lunes serán posesionados en la Asamblea Nacional. Este jueves, los 12 finalistas para integrar el nuevo Consejo Nacional Electoral asistieron a la audiencia pública de oposición ante el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición. Se trata de la última fase del proceso, en donde los aspirantes al Consejo Electoral respondieron preguntas sobre propuestas de reformas electorales, mecanismos para combatir la corrupción, fortalezas y debilidades del sistema electoral. El presidente del Consejo de Participación, Julio César Trujillo, enfatizó respecto a la necesidad de democratizar la representación de los diferentes sectores sociales y políticos en el nuevo organismo electoral. Un partido político no tendrá más de un consejero en este consejo, porque no estamos ni somos partidarios del sistema de partido único. El consejero Luis Hernández les recordó a los aspirantes una de las razones que motivó la cesación de los vocales del anterior Consejo Electoral. Salimos de un CNE que estaba copado por un solo partido político y estamos nosotros esforzándonos como consejo de entregar los mejores ecuatorianas y ecuatorianas para algo que es vital para confiar en la democracia. En ese contexto, Luis Macas hizo varias interrogantes a los finalistas sobre sus propuestas para devolver la confianza ciudadana en el CNE. ¿Cómo rescatar la baja credibilidad que tiene este momento el Consejo Nacional Electoral? Este viernes el Pleno del Consejo de Transición dará a conocer a los 10 ganadores del concurso sobre una calificación de 100 puntos. El orden dependerá de los puntos que obtengan cada uno. Buenas tardes. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Lenin, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Samantha. Buenos días a quienes nos acompañan a esta hora. Patricio Alarcón es el presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano y de la Cámara de Comercio de Quito, y antes de dialogar sobre las reuniones en las que participaron en esta semana en Washington a propósito de la reactivación del Consejo de Comercio e Inversiones con Estados Unidos, queremos hacerle un par de consultas a propósito de la proforma presupuestaria del 2019. Patricio, buenos días. Un Producto Interno Bruto inflado, un precio del barril de petróleo en $58 que equivale a jugar a la ruleta rusa, ingresos sobreestimados, gasto corriente a mano abierta. Al IES se le paga la mitad de lo que se debería. Son muchos problemas sin afrontar. Recordemos lo dicho por Pavel Muñoz, asambleísta de la bancada Revolución Ciudadana, acerca de esta proforma. Yo creo que sobre todo, Lenin, aquí no se dejan ver cambios y es una proforma que no va a ningún lado porque el propio gobierno no tiene un plan económico concreto. ¿Hay una disminución del gasto corriente? No, no hay una disminución del gasto corriente. De hecho, el gasto corriente que más crece es el gasto de subsidio a combustibles. Aquí sí me quiero valer de este gráfico para que podamos ver algunas cifras. ¿Cuánto sube en total el subsidio a combustibles? Pasamos de 1.700 millones en 2018 a 4.176 millones en
2019, es decir, 140% de incremento. Todo el sector social baja 5% su asignación para este año. Vivienda, ¿no es cierto?, 49 millones menos, a pesar de que este es tal vez uno de los ejes más emblemáticos del gobierno. Lo que está diciendo el gobierno es que va a necesitar financiamiento por 7.400 millones de dólares. Pero imagínense esto, están poniendo una fuente no identificada, es decir, todavía no tienen identificado de dónde va a llegar el 56% de ese financiamiento. 4.616 millones de dólares todavía no tienen una fuente ubicada. Con ese escenario, ¿cuáles son las expectativas, las lecturas que tienen en el sector privado? Patricio. Buenos días, Lenin. Un cordial saludo a la audiencia de Contacto Directo. Mire, la consecuencia de que el presupuesto general del Estado esté inflado y que el gobierno en este momento se preocupe de las finanzas y no de la economía es la herencia del mal manejo económico que fue implementado entre algunos de los actores políticos, también por Pavel Muñoz. Y mire, yo creo que en este momento en el presupuesto general del Estado está primando lo político sobre el pragmatismo. Yo tampoco estoy de acuerdo en que se debe contar con un aumento del 7% en los ingresos. Creo que están siendo demasiado optimistas en el cálculo del precio del petróleo. Creo que están siendo demasiado optimistas en cuanto a la recaudación porque la economía está entrando en una recesión. No creo que van a poder recaudar los 15.200 millones que presupuestan. Creo que va a ser difícil que obtengan 1.000 millones de dólares más por las concesiones y creo que aumenta el gasto corriente en 3.2%. Y seguimos gastando más. Mire, ayer tuve la oportunidad de conversar con el economista Walter Spurrier y me comentaba que existe un estudio del Banco Mundial donde que más o menos lo que dice es que las economías de poblaciones de 10 millones a 20 millones de habitantes deberían tener un gasto en salarios del 6% del PIB. Y el Ecuador está presupuestando para el próximo año un gasto de alrededor de 8,7% del PIB. Entonces, seguimos con un déficit global de 3.200 millones de dólares sin contar con el gasto en derivados. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Seguimos con el mismo modelo económico. Yo creo que el presupuesto general del Estado ciertamente es una herramienta, no está grabado en piedra y creo que pueden existir cambios. Pero si no empezamos a hacer las cosas de una manera diferente, si vamos con un excesivo gradualismo, puede pasarnos lo mismo que Argentina. Entonces, lamentablemente, en este momento, yo lo que veo es que la política comercial no se ve acompañada por la política fiscal. Y ese es un cambio que debe generar el gobierno si queremos ver, repito, resultados diferentes, Lenin. Y el gobierno está siendo también demasiado optimista cuando tiene la expectativa de que la inversión privada sustituya a la inversión pública, se incremente. Se lo pregunto porque hasta ahora eso no ha ocurrido. ¿Y cuáles serían las razones, cuáles serían las condiciones que no se están cumpliendo para que esa expectativa, ese optimismo se desarrolle, se concrete? Fuera de que la ley de fomento productivo sí tiene ventajas e incentivos para el sector productivo, su pregunta es buena porque yo veo en este presupuesto general del Estado que no se reflejan ciertas necesidades del sector productivo. Repito, se piensa en las finanzas y no en la economía. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos como sector productivo? Y es mejorar la competitividad. ¿Qué vamos a necesitar para acompañar a la política comercial? Es competitividad y temas puntuales. Yo no veo en este presupuesto general del Estado, por lo apretado que está, que se empieza a desgravar, y le doy un ejemplo, el impuesto de salida de divisas. Si no bajamos el impuesto de salidas de divisas, no somos competitivos con la región. Si no bajamos el impuesto de salida de divisas, no vamos a poder adherirnos al bloque de la Alianza del Pacífico, no vamos a poder firmar en un mediano plazo un acuerdo comercial con los Estados Unidos. Entonces, no vemos que esto se refleje, no vemos cómo se va a poder desgravar aranceles, por darle otro ejemplo, no vemos cómo se van a poder bajar tasas, por darle otro ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos como sector productivo? Trabajar en la competitividad.
y no vemos que este presupuesto del Estado va a poder lograr mejorar la competitividad del sector empresarial. Muy necesaria en este momento, fuera de que sí firmamos ciertos acuerdos, van a bajar los aranceles, lo cual mejorará la competitividad del Ecuador en otros mercados. Ahora sí, en relación a las reuniones que mantuvieron en Estados Unidos, el representante de comercio adjunto de ese país, CJ Mahoney, dijo que han identificado algunos problemas y que ellos esperan que se solucionen. ¿Cuáles son esos inconvenientes en concreto? Mire, ciertamente existen algunos problemas, tenemos que trabajar en todo lo que dejó el gobierno anterior, temas de propiedad intelectual, temas de impuestos, temas comerciales, temas de inversión en general. Pero lo importante, y eso es lo que tenemos que recalcar, es que finalmente se reunió el Comité de Inversiones y de Comercio, y esto es histórico porque no se había reunido desde hace 9 años. El Ecuador ha perdido tiempo mientras nuestros vecinos firmaron ya acuerdos comerciales. Le doy un ejemplo, el Perú ha incrementado sus exportaciones a los Estados Unidos en un 80%, nosotros nos dormimos. Y ahora tenemos que recuperar todo este tiempo, además con ciertos irritantes que debemos ir solucionándoles en el corto plazo. Nosotros como sector productivo hicimos una propuesta muy puntual y esperamos que se pueda iniciar la negociación lo antes posible. Y lo que nosotros pudimos recomendar es que se desgraven los aranceles en todo lo que son bienes y servicios para empezar la negociación. Sí, precisamente sobre eso quería preguntarle, porque hay una suerte de consenso en que hay que alcanzar un acuerdo comercial con nuestro mayor socio. Sin embargo, sí, primero, un acuerdo en temas de bienes y servicios, pero un acuerdo que aborde qué temas en particular. Bueno, la intención del Ecuador, fuera de que, como usted lo dijo, hay que solucionar ciertos irritantes, pero ¿qué es lo que tenemos que fortalecer? Y son nuestras exportaciones. Miren, en el 2014 nosotros teníamos un intercambio comercial de alrededor de 16.000 millones de dólares con los Estados Unidos. En este momento nuestro intercambio comercial va alrededor de 6.000 millones de dólares. Los Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, van el 40% de nuestras exportaciones, 84% de nuestras importaciones son materias primas y bienes de capital, es nuestro socio natural. Es una población de 326 millones de habitantes con buen poder adquisitivo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que solucionar? La manera de generar más fuentes de empleo. Tenemos productos como el brócoli, que entra con un 16% de arancel, de flores, que entra, me parece que con un 14% de arancel. ¿Qué logramos si podemos llegar a un acuerdo y es que bajen los precios para los productos ecuatorianos y abrimos otro mercado y generamos más fuentes de trabajo por medio de la competitividad? El Ecuador tiene que solucionar su problema estructural, que es una tasa de subempleo y desempleo de alrededor del 60%. Y en eso debemos trabajar en este momento. La declaración conjunta de Ecuador y Estados Unidos señala que se van a adoptar los pasos para establecer una relación fuerte y estable que genere beneficios concretos. ¿Qué tan rápido se darán estos pasos? Como para no generar falsas expectativas, ¿no? Podrían tomar muchos años. Miren, no deberían tomar tantos años. Yo creo que con la decisión política adecuada por parte del gobierno podemos agilitar un acuerdo bilateral. Acuérdese que en este momento el nuevo gobierno de los Estados Unidos o el gobierno del presidente Trump lo que quiere entablar son negociaciones bilaterales. El Ecuador es un país pequeño. No estamos hablando de una negociación con un país como Argentina o como Brasil. El Ecuador podría ser inclusive un buen plan piloto para una negociación bilateral con los Estados Unidos. Entonces, si es que hacemos las cosas bien, si solucionamos los irritantes, el próximo año se puede reunir el TIC y podemos seguir avanzando. Tenemos que ciertamente adherirnos a la Alianza del Pacífico. Estamos también negociando con bloques, firmamos con bloques como el EFTA, estamos negociando con Japón, estamos negociando con Corea, nos estamos apartando de los bloques que no le convenían al Ecuador, y si es que vamos avanzando con otros países de una manera agresiva, yo creo que con los Estados Unidos no deberíamos demorarnos años, como usted lo dice, Lenny. Por este tema comercial, pero también por el tema presupuestario, ¿es necesaria una nueva reforma tributaria en donde, como usted planteaba, se elimine el ISD, pero también se reformulen, se focalicen o sencillamente se anulen otros impuestos? Mire, yo creo que
Para eliminar el ISD no necesitamos otra reforma tributaria, sin embargo yo creo que sí tenemos que avanzar muchísimo para mejorar la economía y para mejorar la competitividad con nuevas reformas a diferentes cuerpos normativos. Y creo que no estaría de más tampoco ciertas reformas tributarias para mejorar la competitividad del Ecuador. Creo que eso sería bueno. Creo que debemos ser mucho más agresivos en replantear el modelo económico. Ese es un consejo que le podemos dar al ministro de Finanzas. Y creo que la política fiscal, la política del Ministerio de Finanzas tiene que acompañar de mejor manera al esfuerzo que estamos haciendo como sector productivo con el ministro de Comercio Exterior. Patricio Alarcón, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, gracias por venir a Contacto Directo. Gracias, Lenin. Y tras la pausa, Roberto Pazley, rector interventor de la Universidad de Guayaquil, menos recursos para universidades en Proforma 2019 y cómo avanza la intervención a 15 días de que termine. En pocos minutos estamos de vuelta. El doctor Roberto Pazley, rector interventor de la Universidad de Guayaquil, nos acompaña en los estudios de esta ciudad. Doctor, buenos días. Empecemos por lo primero. Los centros de educación superior reclaman que en la proforma presupuestaria 2019 se ha previsto recortar las asignaciones a las universidades. La de Guayaquil recibiría 20 millones de dólares menos, o sea que tras cuernos, palos. Buenos días, señores periodistas, buenos días, conciudadanos. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, se ha tenido conocimiento por medio de los medios de comunicación que se ha presentado a la Asamblea Nacional la proforma presupuestaria para el próximo año por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. En esa proforma existen unos rubros diferentes para el presupuesto del próximo año comparados al año actual. En la Universidad de Guayaquil ha mantenido el último rubro a aproximadamente de 175 millones de presupuestos asignados, pero por el problema que ha vivido la universidad casi todo este año, el proceso de ejecución presupuestaria ha sido muy reducido. Faltaría como un 35 al 40% por ejecutar y fondos que no han sido comprometidos. Eso hace que ingrese dentro del concepto del ministerio que el presupuesto no ejecutado está por demás y que retornaría al Estado y se lo restaría el próximo año lectivo, lo cual pues no lo considero válido porque cada circunstancia universitaria tendría que ser analizada con los técnicos pertinentes. En la Universidad de Guayaquil no es que hay más presupuesto, sino que no se lo pudo ejecutar por un hecho de gravedad ocasionado por grupos antagónicos que se estaban repartiendo el poder internamente. Pero resulta que en la Universidad de Guayaquil el problema no es solo cuánta plata se recibe, sino en qué se destina esos recursos. Y resulta que casi todo se va en pago de nóminas. ¿Cómo es esto? Indudablemente, dentro de los informes que existen en la universidad, se ha establecido que en los últimos cinco años han ingresado más de 1.300 trabajadores a contrato ocasional, lo que significa que se ha incrementado notablemente, que se consume casi la mitad o el 50% de los gastos de sueldos y salarios. Y eso se lo ha hecho justamente por manejar unos réditos políticos al interior. Eso es lo que estamos revisando y se han dado casos que personas que no tienen funciones hemos tenido que dar por terminado el contrato de acuerdo a la ley y son los que los activistas políticos al interior se están queriendo hacer eco, defendiendo cosas que realmente son ilegales. Hay que identificar a esta persona porque están defendiendo ilegalidades. Doctor Pazley, pero si todo se ve en la nómina, ¿cómo se hace investigación, mantenimiento, cómo se mejora la calidad de la educación en la Universidad de Guayaquil? Por eso yo he manifestado en las reuniones que he tenido con el señor secretario general de CENESID, que se ha presentado muy abierto a nuestras proposiciones, que se nos asigne el mismo presupuesto del año anterior. Nosotros como CIFI, como Comisión de Intervención, vamos a hacer una reestructura del presupuesto para empezar a sanear todos los gastos excesivos que existen. Por decir, había un grupo de profesionales y de trabajadores que todos recibían horas extras sin trabajar, que es lo que dicen que se están pagando, que se le están restando las horas extras. Pero si no tienen derecho, no tienen razón a recibirlo. El otro de los problemas es que no han cumplido los compromisos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. A los jubilados no se les han pagado, a muchos, a 3, 4 años atrás.
Los fondos de reserva de los maestros no han sido depositados y nosotros, esta comisión, está haciendo gestión para conseguir traspasos de partidas presupuestarias de esas que no se han utilizado para pagar a ellos. Pero ya empiezan a agitar a esas personas, por lo cual les pido tranquilidad, señores jubilados, señores profesores. Recién tenemos un mes como comisión interventora y en un mes nos ha sido muy difícil solucionar problemas de 3 años. Y aquellos que no reclamaron en el tiempo anterior, ahora, sabiendo que nosotros estamos trabajando, quieren que en una semana se les solucione el problema de los jubilados, en una semana se les solucione el problema del pago al IES, los fondos de reserva, cosas que están siendo utilizados, señores jubilados. Por favor, atención. Doctor Pazley, aún no cumple un mes. El domingo cumple un mes la Comisión de Intervención y Fortalecimiento Institucional que está al frente de la Universidad de Guayaquil. ¿Y cuáles son los cambios que sí se han logrado en este tiempo? Porque hay algunos que toman un poco más de tiempo, pues, pero tenemos entendido que hay otras cosas que ya han logrado ser resueltas. Indudablemente. El proceso de intervención es un estado de excepción que se imponen a las universidades. La autonomía universitaria es un ideal de toda universidad. Yo la defiendo, todos los académicos la defendemos, pero autonomía significa el derecho que tienen las instituciones de gobernarse por sí mismos de acuerdo a la ley. Autonomía no es autarquía, ni se puede utilizar el término autonomía o la autonomía universitaria para cometer ilegalidades. Cuando una institución autónoma comete ilegalidades o se cometen delitos al interior, es obligación de las instituciones públicas, de las entidades de control, intervenir y poner orden. Eso es lo que ha pasado. Ahora, desde el primer día de designación como presidente de la CIFI, hemos logrado recuperar el hospital universitario. Ese va a ser el hospital para docencia, para investigación de nuestros estudiantes. ¿Ya cuándo se lo devuelven? ¿Y bajo qué condiciones? Estamos en procesos. Yo ya mantuve mi viaje a Quito el día miércoles, reunión con el secretario general de CENESID, con la señora ministra de Salud, para ejecutar la disposición que ha sido dada por el presidente de la República. El presidente de la República, con mucha sensibilidad, ya ha dispuesto la devolución y estamos analizando los procesos y el tiempo que se va a llevar adelante una normal traspaso de funciones. Los trabajadores del hospital tienen garantizados sus derechos laborales, tampoco se pueden preocupar porque estamos viendo una fórmula en la cual nadie se perjudica y los únicos que van a ser garantizados son los usuarios, los trabajadores y sobre todo la Universidad Ecuatoriana con sus estudiantes. ¿Ha habido recorte de personal? ¿Se ha echado gente? Se lo pregunto porque hay algunas facultades en donde los estudiantes señalan que han sacado a profesores y que ahora ya no pueden recibir clases. Bueno, los estudiantes que señalan eso son un grupo de agitadores que han estado comprometidos con los gobiernos anteriores y que también están comprometidos en este momento con uno de los grupos que han estado familiarmente manejando la Universidad de Guayaquil. Ayer hicieron un plantón, un grupo de estudiantes, fueron 20, 25 personas nomás, y han entrevistado a los canales de televisión a los estudiantes reales, a los que van a estudiar, y ellos no comparten el criterio de estas personas. ¿Pero cuántas personas han salido de la universidad? En el área administrativa, cerca de 70 personas porque no tenían funciones, sencillamente tenían un contrato ocasional y de acuerdo a la ley, ese contrato ocasional, cuando no cumple sus funciones, debe ser concluido. ¿Y de las si no otras lo concluía, áreas? La Contraloría me glosaba. ¿Y de las otras áreas? De las otras áreas se están haciendo estudios. Fíjese que los profesores titulares que tienen el derecho real de trabajar a tiempo completo, en lugar de darle de 40 a 42 horas de clases, se le daba solamente 8, 10, 12 horas para crear un vacío y poder poner personas contratadas. Se están reestructurando la nómina del personal, pero estudiantes no se dejen sorprender. Los horarios no son variados, los horarios son los mismos, las materias son las mismas, lo único que cambia son los profesionales porque estamos haciendo una real ejecución del presupuesto universitario. Doctor, ¿por qué en esta ocasión sí deberíamos creer, sí deberíamos confiar que una intervención va a solucionar los problemas de la universidad? Se lo pregunto porque usted sabe, ya la Universidad de Guayaquil estuvo intervenida por algunos años y las cosas lamentablemente no cambiaron. Sí, efectivamente hubo la primera intervención 3 años, luego vino la designación de unas autoridades que son las que después se ha desarrollado dentro del mismo grupo que han estado dirigiendo la universidad, se produjeron discrepancias y tenemos el problema que hay. Los miembros de la comisión somos personas experimentadas, sabemos lo que tenemos que hacer y nuestro currículo, nuestra hoja de vida está a vista y paciencia de toda la ciudadanía. La garantía que damos son nuestros actos, nuestra trayectoria, nuestra vida. Todos los editorialistas, opiniones de personas serias realmente que conocen la universidad, favorecen a la intervención. Basta de politiquería al interior. Ya dejémonos de manejar la universidad como si fuese propia, tratando de tener islas, facultades
como cuotas políticas. Doctor Roberto Pazlengui, gracias por venir a Contacto Directo. Breve pausa y cuando regresemos, Roberto Gómez Valdivieso, presidente de la organización Asamblea Ciudadana Ecuador, una eventual eliminación del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Por qué no la apoyan? Ya volvemos. A esta hora está con nosotros Roberto Gómez Valdivieso, presidente de la organización Asamblea Ciudadana Ecuador. Señor Gómez, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la entrevista. Antes de empezar, quisiéramos invitarlo a escuchar lo que dijo María Paula Romo, ministra del Interior, sobre lo realizado por el Consejo de Participación Transitorio propuesto por el Ejecutivo en consulta popular. En 18 meses, el presidente Lenín Moreno, desde esa iniciativa y esa voluntad política, pero acompañado de muchos sectores del país, convocó a una consulta popular que ha permitido que lo que parecía imposible se dé en el Ecuador. El fiscal, el contralor, el procurador, las cortes, la Corte Constitucional, todo el mecanismo de impunidad que no solamente estuvo diseñado para el gobierno anterior, sino que estuvo diseñado para protegerlo por al menos una década más, porque muchos de esos órganos tenían nombramientos para los próximos 9 o 10 años. El mecanismo de impunidad del que parecía imposible salir, del que parecía imposible liberarnos durante la próxima década, ese mecanismo de impunidad fue destruido. Y bueno, el mecanismo de impunidad no ha sido desmontado del todo. ¿Cuáles son las razones por las que ustedes se oponen a una eventual eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, como lo ha referido el presidente de ese consejo, el doctor Julio César Trujillo? En realidad nos sorprendió la declaración del doctor Trujillo. Elementales principios de democracia, elementales principios de participación ciudadana. Nosotros no somos partido político, no somos movimiento político, somos participación ciudadana. Y en la consulta, en las preguntas, fueron clara la respuesta que tuvo el país, los ciudadanos en esa consulta. Vamos a elegir a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana diferente a como los eligió el señor Correa con la asamblea anterior. Esto significó que los partidos políticos, todos los partidos políticos que se presentaron en el Consejo Nacional Electoral, todos fueron a pedir plata para estructurar y trabajar por el sí en las 7 preguntas, y nosotros también. El que dijo no fue el señor Correa, el de la corrupción. Él dijo no. Entonces, ¿cómo es posible que hoy, que este medio y muchos medios han dado la oportunidad de participar a los ciudadanos, en este medio se presenten muchos ciudadanos prestantes en muchísimos casos a decir que desaparezca el Consejo de Participación Ciudadana? Es una locura que hayan estado en la campaña por las 7 preguntas, donde en las 7 preguntas estaba en la pregunta 3, ¿cómo quería que se vote para los próximos miembros del Consejo de Participación Ciudadana? ¿Y qué dijo? Ahora, ustedes señalan que la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana afectaría la participación ciudadana porque dejaría de formar parte de los procesos de deliberación pública. Pero, vamos, ¿pueden ustedes contarnos en qué proceso del anterior Consejo de Participación ocurrió aquello que dicen hoy que se perdería? En ninguno, porque fue un abusivo el presidente Correa, porque fue la Asamblea Legislativa la abusiva. ¿Y de qué abusaron? De tener una mayoría absoluta. Y como la ley del Consejo de Participación Ciudadana permite, admite y obliga a que los ciudadanos podamos participar, ellos, mediante una componenda corrupta, eligieron a los miembros del Consejo, a los miembros de las organizaciones u organismos de control. Y entonces se pusieron de acuerdo el presidente con la absoluta mayoría que tenía en la Asamblea e hicieron lo que les dio la gana. Por eso mismo, tienen que mantenerse las atribuciones que actualmente posee el Consejo de Participación Ciudadana, o debería haber alguna modificación, porque independientemente de que sus integrantes sean electos
electos por votación popular, no desaparece el riesgo de que esa entidad pueda ser cooptada por el poder de turno. Usted conoce perfectamente que en muchas ocasiones, detrás de ciertas organizaciones con etiquetas de social o ciudadana, hay partidos y movimientos políticos que las empujan, ¿no? Pero las evidencias son que cuando era de la forma anterior, el presidente de la República mandaba la terna a la Asamblea y la Asamblea en una componenda y en un toma y daca escogían a los ciudadanos convenientes. Hoy no. El pueblo en votación popular va a escoger a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Es muy diferente a lo que pasó en el anterior y a lo que pasó hasta con el mismo Consejo actual, donde en una forma correcta, porque lo que le debemos nosotros al doctor Trujillo es la grandeza de ese principio formal, fuerte, exigente para controlar la participación ciudadana. Y de esa manera pudimos obtener que salgan corriendo todas estas ratas que se inundaron el país en las diferentes funciones del Estado. Pero si de todas formas ese consejo integrado por las personas a quienes la ciudadanía elija, el escenario ideal, ellos van a tener que escoger a funcionarios de ternas que les llegarán desde quienes detentan el poder. El sistema es verdaderamente perverso y está construido de tal manera que solo cambiando una cosa en realidad no cambia nada. Es que no lo van a escoger ellos. Ellos van a calificar a los miembros que presenten las diversas organizaciones sociales, la sociedad civil, no los que presente el presidente de la República en ese momento y que los escoge la Asamblea Nacional. No, en este momento el pueblo les dijo, no pueden participar como miembros del Consejo de Participación Ciudadana los afiliados a partidos políticos. Yo le pregunto por las autoridades de control, contralor, superintendentes, procuradora, esos funcionarios. Correcto. Hoy, el presidente de la República o miembros de partidos políticos se ponen de acuerdo y nombran al contralor, al procurador, al superintendente de bancos, al superintendente de compañías y a todas las funciones de electarlos, como está haciéndoselo en este momento. ¿Quién los nombra? Los partidos políticos. Acá los nombra, los designa bajo una condición estricta de requisitos los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, y son estos miembros los que reciben las propuestas, no del presidente de la República, no de la Asamblea, la propuesta del pueblo, que así fue como dijo en las urnas. Pero entonces habría que hacer reformas, habría que hacer algunos cambios. No hay que hacer ningún cambio. Lo único que hay que hacer es cumplir con el mandato popular. El presidente de la República expresó, nada, ni nadie puede cambiar lo que dijo el pueblo. La ley, la voz del pueblo es sagrada. Hacer lo contrario significa estar en contra de las acciones de la ciudadanía. Y por ese motivo, este presidente manifestó que no va a cambiar nadie la Constitución en este proceso de participación ciudadana. Así lo dijo el presidente de la República. Y entonces, ¿cómo es que ahora dicen que el presidente de la República está de acuerdo en que se cambie estos términos? Me parece una real aberración de los derechos de los ciudadanos. Nosotros estamos aquí para defender los derechos ciudadanos sin ninguna consigna política. Nosotros no hemos participado en este tema. Doctor Gómez, este ejercicio de confianza absoluta, este acto de fe que usted está proclamando esta mañana, se me parece tanto a lo que ocurrió cuando se aprobó la Constitución de Montecristi. Mire usted cómo estamos. La Constitución de Montecristi se aprobó con una serie de errores y de enmiendas absurdas. Pero también con el voto del pueblo, que decían, no, esto es lo que vale. Y usted dice, la voz del pueblo es la voz de Dios. Y mire usted, los el pueblo también se equivoca. políticos de ese entonces así instruyeron al pueblo para que vote en una equivocación. Acá no hay... O sea, ¿quiénes fuimos los que le decimos al pueblo voten sí? Los políticos, los partidos políticos, nosotros los ciudadanos. Muchos ciudadanos dijimos sí, y ahora resulta que quieren no. O sea, quieren votar al Consejo de Participación Ciudadana porque de lo contrario sería de hacerlo como lo hizo Correa. Y eso no lo vamos a permitir, y en eso vamos a estar muy claros, porque la ciudadanía se opone a que le quiten el derecho a participación ciudadana. Roberto Gómez Valdivieso, presidente de la organización Asamblea Ciudadana de Ecuador, gracias por venir esta mañana a Contacto Directo. Muy amable, gracias.
Bien, así concluimos Contacto Directo. Gracias por acompañarnos. Lenin, amigos, que tengan un excelente fin de semana. El próximo lunes ya estará de vuelta Alfredo Pino Argote. Conmigo será hasta el próximo viernes.